Hoy en Café Crudo vamos a hacer el relato de la muerte de Pablo Escobar. A Pablo Escobar sin duda le dijeron: el día que te metas con los políticos, ese día se acaba tu imperio. Y así sucedió. Dicen que en Medellín tembló aquel 2 de diciembre. Comenzaba Navidad. Se escuchaban ya las canciones navideñas típicas de Colombia. Pastor López. Comenzaba el buñuelo en la natilla en la ciudad de Medellín. Pero ese 2 de diciembre de 1993 tembló en Medellín, y no por un terremoto, sino por un eco sordo que recorría las paredes del barrio Los Olivos. Sí, el barrio Los Olivos. A las 2:50 de la tarde. El sol hervía en una ciudad tranquila, parsimoniosa como Medellín, pero el sol hervía y se presentía el olor a muerte en medio de la humedad. Dice que los gallos no cantaron, sino las gallinas de los patios de los barrios periféricos donde Pablo Escobar había hecho urbanizaciones, y sin duda lo querían. Todo el mundo sabía que algo malo iba a pasar para ellos. En medio de ese sol, como si se presintiera que algo más que sangre iba a evaporarse ese día. Era el día en que Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón, el fantasma, el mito, se convirtió en un cuerpo inerte sobre un tejado caliente de tejas rotas en Medellín, rodeado de policías, exhibiéndolo como un gran logro de la nación. Amaneció con una calma densa, de esas que proceden al estruendo. Escobar, en su escondite, había pasado la noche mal durmiendo. Se ponía de un lado, se acostaba del otro, del lado izquierdo, del lado derecho, y no lograba conseguir el sueño. Respiraba con dificultad. Anoche se levantó 3 o 4 veces para ir al baño. Se miró hacia el espejo y se miró la barba. Sin duda tenía hambre, no había comido. Pensó: ¿de qué sirven los millones de dólares que tengo en costales y en demás caletas si no puedo comer nada? Sentía rodeado. Respiraba con dificultad, escuchando voces que ya no venían del teléfono. Eran voces interiores de sus muertos, de las órdenes que tantos muertos en la guerra que le declaró el Estado había cometido. De los hijos que no jugaron más con sus papás, de los enemigos que crecían como hongos tras la lluvia en cementerios de Medellín. Tenía la barba rala, las ojeras pronunciadas como un oso panda y los ojos hinchados por el insomnio. Se había puesto un jean viejo, una camisa azul celeste, y hablaba con su hijo Juan Pablo por teléfono. Esa llamada fue su error, pero también su último acto de ternura. Primer principio de Pablo Escobar. Sí, él sabía que había acabado con sus enemigos bajo las interceptaciones de los teléfonos. Él lo sabía y lo practicaba. Entonces, ¿por qué llama más de 1 minuto y medio a un edificio de un hotel que está por la policía, donde se encuentra su familia? Ahí llama a su hijo, sin duda: hijito, aquí estoy, tranquilo, no te preocupes por mí, pronto nos veremos, Dios mediante. Lo escuchaban. Cada palabra que decía era una gota más en el vaso de la inteligencia militar, que en los años 90 ya comenzaba a resonar en el país, y los medios tecnológicos eran una herramienta fundamental en las fuerzas militares. El bloque de búsqueda, simpatizantes, los PP, miembros incluso del cartel de Cali, unidos con las fuerzas militares, junto con hombres del ejército, la policía y la DEA, habían triangulado su ubicación. Los satélites, los rastreos, los informantes, todo lo invisible se alistó para hacer visible a quien durante años fue un espectro omnipresente, todopoderoso, capo de la droga a nivel mundial, Pablo Escobar Gaviria. Afuera, el barrio hervía de calor y miedo. Unos niños jugaban fútbol con la camisa de Nacional y de Medellín en la calle. Los arcos
sin duda dos piedras, los árbitros y las pausas para descansar cuando un taxi pasaba por la calle. Unos niños jugaban cerca sin saber la historia, se preparaban para torcerse. A las 2:45 p.m., al retumbar de botas, de radios codificados y de órdenes secas, rompió la monotonía del vecindario. La casa estaba llegando al clímax. Escobar lo sintió antes de verlo. Se levantó, tomó una pistola y un fusil, como si la guerra aún pudiera ganarse. Subió al segundo piso. No temblaba, nunca lo hizo. Ya no tenía miedo. En su mente no había gloria ni derrota, solo una certeza: el juego había terminado y sin duda se había despedido de su esposa y de su hijo, como que diciendo: me voy a morir hoy para que ustedes vivan tranquilo. Cuando la primera ráfaga rompió el vidrio, Pablo se lanzó del techo, arrastra, disparó con torpeza, como un hombre que ya no dispara para vivir, sino para morir, con un poco de dignidad. Desde los tejados los agentes lo vieron, gordo, sudoroso, con la camisa manchada de polvo y rabia, y una barba que sin duda: ese es Pablo, gritó uno. Le disparó, pegó en la pierna, luego otro disparo, le pegó en el abdomen. 3 disparos, uno en el torso, uno en la pierna y uno certero en la oreja, su oreja derecha. De allí la idea de que no lo mataron, él se mató. Se suicidó. La bala, que según algunos fue suicidio y para otro ejecución, poco importaba ya. Escobar quedó tendido como un Cristo deshecho sobre las tejas rojas y la sangre mezclándose con el polvo del final. En esos momentos las cámaras ya comenzaban a estar en el país. Lo fotografiaron los policías y el comandante Aguilar de la policía se tomaba foto, guardó su pistola, aún la tiene. Lo miraron, lo pisaron, sonreían. El enemigo había muerto. Colombia respiraba, o solo se había callado por un instante. En la habitación del teléfono aún colgaba la línea. Juan Pablo lloraba del otro lado, su hijo, sin saber que la voz de su padre ya era solo un eco en las ondas, una ausencia confirmada. Medellín no celebró, guardó silencio, el mismo que se esparce después del trueno, porque no se había muerto solo un hombre, se había muerto una época. El fantasma de Pablo Escobar empezaba justo en ese instante a convertirse en leyenda. El sol del 2 de diciembre de 1993 se alzaba con una indiferencia cruel sobre Medellín. No era un sol cualquiera, era el último sol que vería Pablo Escobar Gaviria en ese tejado donde cayó, donde se disparó. La ciudad, oprimida durante años por su terror, respiraba un aire de cansancio, una fatiga que solo la noticia de su caída podría disipar. Eso era sin duda unos sectores. Otros sectores, sin duda, se les había muerto la leyenda, la persona que les había dado casa, la persona que les había dado canchas de fútbol, la persona que les había construido un barrio. Sin duda, ese día el narcotraficante más poderoso del mundo llevaba 16 meses huyendo. Su familia, me imagino, destruida. Su imperio estaba en ruinas. Sus socios lo habían traicionado. El cartel de Cali y la fuerza pública se habían unido en contra de él. No tenía escapatoria. Lo consumía la paranoia. Esta es la historia de sus últimas horas. El jefe tenía sin duda ejércitos. El jefe, el comandante de jefes de la mafia, que había doblegado sin duda con explosivos la capital de Colombia y había entrado en guerra directa con el Estado. En estos momentos estaba solamente con un guardaespaldas, alias Limón. Escobar ya no era el mismo. Había perdido casi 20 kilos. Usaba ropa sencilla y cambiaba de escondite cada 48 horas. Vivía con códigos cifrados.
confiando solo en su guardaespaldas, Limón, pero hasta de él empezaba a dudar ya en su paranoia. Según testimonios, Pablo sufría ataques de pánico, soñaba que lo mataban, revisaba obsesivamente las noticias y creía que hasta su familia podía estar vendiéndolo. ¿Hasta qué punto su mente aceleró su caída? Sin duda, él sabía que los 83 segundos que había hablado con Juan Pablo, su hijo, era su final. Por eso se despidió. Un acto de amor que hizo hasta el final. Fue como: me despido de mi familia, me entrego, me van a matar, pero ustedes vivan tranquilo. Porque sin duda una de las principios que tenía él era: prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Sabía que no se iba a entregar, iba a morir. Por eso se despidió de su hijo y de su esposa. Sin duda, el coronel Hugo Aguilar y todos sus enemigos se alzaron, e incluso el Estado colombiano dijo que había acabado con el narcotráfico en Colombia. Lo que no imaginaron era que solo Pablo Escobar, sin duda, tenía el control de muchos factores. Y en la de 2000, en la década de los 90 y en la actualidad, no solamente hay un Pablo Escobar, hay miles. Suscríbete a nuestro canal para más contenido como este.